Recibimos en este espacio a Santiago Basabe, politólogo, investigador de la Flaxo, que ya está con nosotros. Buenos días, Santiago, bienvenido. Este ha sido un fin de semana de anuncios ya por parte de los partidos políticos que ejercieron sus procesos de democracia interna, ADN y Revolución Ciudadana. En ADN se anunció lo que se esperaba: el presidente Daniel Noboa será el candidato para los comicios del 2025, pero quizás no se anticipó quién sería su binomio, María José Pinto. ¿Cuál es tu evaluación de eso? Hola Liz, buen día con la teleaudiencia. Es una cuestión un poco contradictoria lo que acabas de decir precisamente, y es que si tienes un proceso de democracia interna donde vas a elegir a los candidatos, al mismo tiempo ya sabías con mucha anticipación, con muchísima anticipación, quiénes iban a ser los candidatos. Y eso da cuenta de una cuestión general, y voy enseguida con lo que preguntas, de que en el Ecuador no existen procesos de democracia interna. Pero no es un problema del mecanismo como tal, es un problema de la ausencia de partidos políticos. Y mientras no tengamos partidos políticos, cualquier proceso de democracia interna va a terminar en lo que ha terminado lo de estos días y que está por venir también, en una cuestión meramente formal que tiene un efecto extremadamente negativo, y es que le ahuyenta a la gente de la política, y con mucha razón. Pasando al tema de la candidatura vicepresidencial del ahora presidente Noboa, era algo que sí se conocía menos, seguramente en los círculos muy cercanos al presidente algo más había. Es una candidata de la Sierra, joven como él, poco conocida en la vida política. En general los vicepresidentes no hay mucha constatación con datos en cuanto ayudan o perjudican a su candidato presidencial. Lo mismo ha sucedido en la Revolución Ciudadana. Se mencionaban algunos nombres para que acompañen a Luisa González, que sabíamos hace mucho tiempo iba a ser la candidata. Fue una sorpresa, efectivamente, la designación del señor Borja. Pero yo creo que en el uno y en el otro caso, sobre todo en el caso de la Revolución Ciudadana, es un binomio en el que, pensando en el vicepresidente, seguramente estará ahí para que sea parte de un proceso eventual de negociación con otras agrupaciones políticas. Así que yo no estaría tan seguro de que ese binomio, el de la Revolución Ciudadana, sea el que efectivamente vaya a llegar a la papeleta, ¿no? Antes de enfocarnos quizás en lo que pasa en la revolución, quiero todavía concluir con lo de ADN, porque claro, es prematuro todavía, pero le está apostando a tener un bloque grande de legisladores a través de postular para asambleístas a varios de sus ministros, y también encabezando la lista a su mamá, Anabela Asín. Sí, porque la vida política partidista en el Ecuador es eso, es de familiares y allegados, en todas las agrupaciones políticas, sin excepción. Aquí, como no existen partidos, como no existen afiliados, como no existen cuadros políticos, lo natural que hacen nuestros actores políticos, que lo haríamos nosotros también, no es una cuestión, no es un problema de ellos exclusivamente, es buscar a la gente a la que tienes confianza, y el señor Noboa tiene confianza en su madre, que además tiene una trayectoria política importante, que yo creo que va a generar un impacto en términos de votación, tiene un arrastre popular importante. Recordemos que viene trabajando hace muchos años, no propiamente desde la esfera política, más desde el trabajo social comunitario en temas de salud, que su especialidad es médico, y yo creo que va a ser un apoyo muy fuerte en la elección legislativa, porque Noboa, como los políticos en el país, acá o en cualquier lugar, saben que, sobre todo en países presidencialistas, tener un apoyo importante a nivel de la legislatura es clave de cara a la aprobación de leyes y a la posibilidad de gobernar con mediana tranquilidad. Ahora analicemos, sí, lo que ya mencionaba, lo de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué no elegir como binomio a alguien de sus cuadros también o de su fila, sino sí a alguien externo? Diego Borja, exministro de Finanzas, que en algún momento incluso cuestionó al movimiento correísta, que ha pasado pues por algún otro gobierno. Quizás ¿por qué eso? No hay las figuras al interior de la Revolución Ciudadana que puedan haber sido los compañeros de fórmula de Luisa González. Yo creo que sí tenían otras personas. Tengo la impresión, pero esta es una conjetura nada más, que es una candidatura intencionalmente colocada para generar todo el revuelo que ha generado la candidatura del señor Borja. En redes sociales el tema del momento es él, porque es indudable, o sea, queda poco espacio para la duda de que es alguien que no es cercano a la Revolución Ciudadana, que ha sido muy crítico, que no se fue en las mejores condiciones del gobierno del expresidente Correa, que fue acusado incluso de temas relacionados con corrupción. Pero yo creo que, insisto, y esta es una sola lectura,
que es una candidatura estratégica de cara a que posteriormente, cuando ya se abra el espacio para las alianzas, los posibles acuerdos, la candidatura del señor Borja sea suplantada por alguna agrupación o movimiento que decida vincularse en una alianza con la Revolución Ciudadana. Me parece que va por ahí la cuestión, que lo que han ganado ahora es mucha visibilidad, porque la han ganado para bien o para mal, pero mucha visibilidad tienen ahora. De hecho, estamos hablando de la candidatura y del movimiento o del partido político, pero nuevamente tengo muchas dudas de que finalmente la señora González tenga como compañero de fórmula al señor Borja, sino que será alguien que surgirá en el transcurso de estos días y de estas 3, 4 semanas, que será el espacio para los posibles acuerdos y acercamientos. Pero quizás un medidor de ese intento de alianza fue esa reunión de los movimientos de izquierda que se produjo ya hace varios días, donde la única conclusión fue: no nos vamos a agredir dentro de esta campaña electoral. Pero al día siguiente ya habían movimientos que se desmarcaban de esa reunión por un lado, por otro lado otros que se cuestionaban. Entonces, realmente quizás eso no es un medidor de lo difícil que pudiera ser llegar a consolidar una alianza con algunos otros movimientos de izquierda. Sí, podría ser que sea un poco difícil con la izquierda, pero el expresidente Correa ha dejado abierta la posibilidad de la derecha nacionalista y honesta que ha tenido el país, que afortunadamente hay un reconocimiento de que hay gente de derecha que también es honesta, y con declaraciones que han llamado la atención menos de la opinión pública de lo que deberían. Una de ellas la hizo precisamente en una entrevista en este canal la señora Luisa González, hablando de un empresario muy exitoso, con muchos recursos económicos, que dudo mucho que sea de la izquierda. Quizás a él se pensaba con la derecha nacionalista honesta. Entonces yo no creo que necesariamente esos acuerdos tengan que venir de alguno de los partidos de izquierda, que históricamente han sido muy fraccionados. La izquierda en Ecuador ha sido debilitada a lo largo del tiempo, no por los ataques de la derecha, sino por los propios ataques de la izquierda, y esto en época de los 70s, de los 80s, y eso se mantiene al día de hoy. Entonces, nuevamente, yo creo que ha sido una decisión estratégica, quizás no lo es, por supuesto, de cara a buscar alguna alianza, que yo creo que la Revolución Ciudadana ha tomado conciencia que tiene que abrir su espectro político, no puede quedarse en una cuestión anclada únicamente en su posición político-ideológica, y me parece que por ahí eventualmente podría venir quien sea el compañero de fórmula, porque tiene que ser necesariamente hombre, de la señora Luisa González en el proceso electoral. Pero ¿pasa por su mejor momento la Revolución Ciudadana a la interna? Escuchábamos declaraciones, por ejemplo, de la prefecta del Guayas decir: sí, a veces no estamos de acuerdo con las decisiones, pero hay que respetarlas, yo los entiendo. Vemos que Pierina Correa, quien votó a favor de la ley de turismo, quien tuvo problemas con Marcela Aguinaga, ya no va a una reelección por la Asamblea, sino que va Javier Lasso en su lugar. Marcelo Holguín tampoco, que se empezó en su momento, podía ir como parlamentaria andina. Influye o no que su hija quizás pertenezca a otra tienda política. ¿Eso no evidencia también lo que pudiera estar pasando a la interna de la RC? Es que son tensiones que se dan por la ausencia de democracia interna. Cuando tienes un proceso real de democracia interna, hay fricciones y hay varios candidatos, pero hay disputa electoral al interior de la agrupación. Y algunos quedan conformes y otros menos. Y eso te puede llevar incluso en partidos medianamente consolidados a quiebres y a rupturas. Y el Ecuador tiene un excelente ejemplo de eso, cuando me parece que en la única proceso realmente serio de democracia interna lo tuvo la izquierda democrática hace mucho tiempo, la candidatura de Raúl Vaca con la de Rodrigo Borja. Al final Rodrigo Borja fue el candidato. Pero esto generó tensiones y fracturas que nunca se pudieron resolver del todo en un partido que cumplía medianamente las condiciones como era la izquierda democrática de esa época. Si eso lo trasladas ahora a las agrupaciones políticas, Revolución Ciudadana, ADN y todas, sin excepción, el problema, insisto, es que las molestias no es por quién es elegido, en realidad, me parece, sino por cómo es elegido, porque el procedimiento no existe. Porque si no tienes estructuras internas dentro del partido, es imposible que la democracia interna pueda funcionar. Y como decía al inicio, y esto tiene un antecedente, si no hay partidos políticos, cualquier proceso de este tipo va a ser nulo, va a ser fallido. Y ahí hay un tema que ya es de fondo, y es cómo nos seguimos autoengañando, ¿no? Con los procesos de democracia interna,
con todo lo que estamos discutiendo, que al final es una decisión de una sola persona, el dueño, la dueña de la agrupación política, y luego surgen estas fricciones, estas molestias como la que tú acabas de señalar. Ahora, pero esta estrategia suma o resta, porque ya usted mencionaba también lo que pasa con el anuncio de Diego Borja para crear este ruido mediático, pero se enmarca dentro de eso también anunciar que Ricardo Patiño es posible candidato a la Asamblea, quien debería volver de México, pero inmediatamente se dijo por el Ministerio de Trabajo, pues él tiene un impedimento y no pudiera estar en la palestra electoral. Sí, es que hay todavía muchas opciones y hay muchos espacios. Hay muchos candidatos cercanos a la Revolución Ciudadana que no necesariamente son parte ahora activa, que podrían terminarse agregando. El señor Serrano ha dicho que tiene interés político y, como todos sabemos, no es alguien distante de la Revolución Ciudadana. El señor Rabascal tiene intereses políticos y ha sido alguien de los más cercanos y defensores a la Revolución Ciudadana. Quizás la candidatura o precandidatura, porque todavía son cuestiones temporales, de Ricardo Patiño es simplemente para colocarlo nuevamente en el espacio, independientemente de que luego no vaya a ser candidato a esa dignidad. Al final son cuestiones de un tanteo político, de ir viendo, de ir sondeando, de ir midiendo los aires políticos con otras fuerzas, pero lo de fondo, insisto, es que en esta agrupación política, como en todas, la idea de la democracia interna es una ficción, es algo con el que constantemente los actores políticos se están burlando del país, porque en realidad son procesos de burla al país, independientemente de los partidos. Y esta será una semana de esos procesos por parte del resto de movimientos políticos, así que ya se irá definiendo en los próximos días este panorama político electoral. Gracias, Santiago, por habernos acompañado esta mañana con el análisis. Siempre un placer, un gusto saludarte, Liz. Buenos días a la teleaudiencia. El gusto siempre nuestro, un abrazo. Son las 7:59 ya de la mañana, con eso estamos concluyendo esta emisión de noticias. Vienen las de la comunidad. Que tengan un buen inicio de semana.